Familia, qué bueno que estás aquí. Son tiempos interesantes que estamos viviendo juntos como iglesia. Qué bueno que estás conectado. Y estamos viviendo estos tiempos de tormenta. Y este tema estamos hablando acerca de cómo navegar, aprender a navegar una tormenta. Y verdad que es una tormenta muy interesante. Yo he visto varias cosas que he aprendido. Una de esas cosas es qué tan conectado está todo el planeta, ¿verdad? Cómo es algo que sucede allá en China, ya nos afecta a nosotros y está afectando a todo el mundo, toda la humanidad conectada en un mismo destino. Otra cosa que he aprendido es qué tan vulnerables somos como seres humanos, qué tan frágiles ante la enfermedad y también qué tan frágil es nuestro sistema económico. ¿No es algo interesante? Y lo tercero que he aprendido es qué tan mal preparados estamos para estas situaciones. Como que pensamos que esto no nos va a ocurrir o que esto es de otra época y en verdad no hemos vivido en nuestra generación tiempos como estos y no nos hemos aprendido a preparar. Y más allá de prepararnos económicamente, que también hay que hacerlo, prepararnos emocionalmente y también en cuanto a tener el carácter necesario para hacer frente en estos tiempos con valentía, con paz y una paz de espíritu caminando hacia adelante. Y para seguir preparándonos para esta tormenta, vamos a estudiar a un personaje del Antiguo Testamento que se llama Josafat. Es el rey Josafat. Y en el libro de Segunda de Crónicas, que es un libro histórico, todo Crónicas, primero y segundo, es un libro histórico que habla acerca de varios reyes de Israel, hasta que llega ahí en el capítulo 20 al rey Josafat, que fue un buen rey, pero narra en el capítulo 20 una tormenta que tuvo, una batalla imposible y cómo la enfrentó. Y al estudiar esta historia, tú y yo vamos a aprender principios importantes para hacer frente a nuestra historia el día de hoy. Josafat entonces recibió esta noticia. Él escuchó que venían 3 ejércitos que se habían puesto de acuerdo en contra de Israel. Y entonces lo que narra es que tuvo un gran miedo. Estos 3 ejércitos eran los moabitas, los amonitas y los meunitas, ¿no? Y mira, no importa tanto los nombres de esos ejércitos, pero yo puedo ver en similitud cómo ahora vienen estos ejércitos el día de hoy en nuestra contra, ¿no? El primer ejército se llama enfermedad o se llama coronavirus, ¿no? Esta enfermedad que está siendo ya una pandemia en toda la humanidad. El segundo ejército es en contra, es este aislamiento social que estamos teniendo que enfrentar y para algunos es más difícil que otros, pero es una tormenta a enfrentar. Y el tercero es la escasez. Y vemos cómo empieza a haber alguna escasez en algunos artículos en el supermercado o quizá también lo puedas ya estar viendo en tu propia economía. Y están estas cosas que vienen y hacen frente a nosotros. Y vamos a ver algunos principios, porque lo primero que tenemos que ver es identificar al verdadero enemigo. Se narra en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 3 cómo Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara en esta batalla. Y lo primero que tenemos que ver es identificar a nuestro verdadero enemigo. Claro que la enfermedad, el aislamiento y la escasez son parte de esos enemigos y batallas que tenemos que enfrentar, pero muy frecuentemente nuestros enemigos o nuestro enemigo no es tanto la situación que estamos pasando, pero más bien es la respuesta que nosotros, la actitud que necesitamos tener ante ella. Y si tenemos una mala actitud, ese puede ser un enemigo. Déjame decirte algunas cosas que quizá estás experimentando en este tiempo. Quizá tienes temor, ¿sí? Y sabes que no es algo extraño. Ante la incertidumbre en las noticias o puede haber cierto miedo y eso es algo normal, puede haber preocupación, puedes quizá estar cayendo en depresión o estás en estrés o nada más yo estoy en estrés. ¿Verdad que hay estrés con todo esto que tenemos que enfrentar? Desánimo puede venir, soledad, autolástima, algunos pueden caer en esto o caer en cobardía o en falta de sabiduría, en desconfianza, ansiedad o aún hasta te enojas en contra de todos, ¿no? Por la situación apretada que estás viviendo. Y yo creo que esos son también enemigos que tú y yo tenemos que tener en la mira y necesitamos orar a Dios para que nos libre de aquellos 3 ejércitos que vienen en contra, pero también que nos ayude en contra de estos enemigos internos y saber si manejar la situación. ¿Cómo lo hizo Josafat? Después de que recibió la noticia de que venían estos enemigos, lo que hizo inmediatamente es que llevó su problema
a Dios en oración. Mira cómo dice el versículo 5 y 6. Josafat se puso de pie ante la comunidad y oró diciendo: oh Señor, solo tú eres Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra y tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente. Entonces, lo primero que hizo es que clamó a Dios en oración. Muchas veces, aún los cristianos, podemos estar diciendo: necesitamos orar, y alguno dice: ¿ya ha llegado la situación a eso? ¿Está tan grave la situación que necesitamos orar? No, es lo primero que tenemos que hacer, orar. Aún antes que se agrave la situación, a pesar de que se agrave la situación, lo primero que tenemos que hacer fue orar. Y es lo que hizo Josafat. Por eso es un buen rey y por eso fue librado en su tormenta, en su batalla. Porque lo primero que hizo fue orar a Dios. Y la oración es increíble, ¿no? O sea, le dijo: solo tú eres el rey de toda la tierra, ¿no? Nadie te puede hacer frente. Y hay dos cosas cuando tú estudias el capítulo 20, que sería una buena lectura para esta semana, Segunda de Crónicas capítulo 20, podemos ver cómo la oración hacia Dios tiene dos facetas. Primero, Josafat recordó la ayuda que Dios le había dado en el pasado al pueblo. Y nos dice el versículo 7 y 9, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre, y podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Y entonces esta primera etapa de su oración es que recuerda lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel anteriormente, y recuerda también las promesas que Dios le había hecho, ¿no? De que iba a responder, de que iba a escuchar. Y tú y yo tenemos increíbles promesas para nosotros, y es tiempo de tomarlas y ponerlas delante de Dios en oración y decirle: Dios, tú has dicho que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es parte de nuestra oración. Segundo, pide por su ayuda en este tiempo, en el presente, y es lo que Josafat hizo. Dice el versículo 10 y 11, ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Entonces ahí está la oración puntual de Josafat. Está orando para que los detenga. Y tú y yo también debemos de levantarnos en oración, o más bien hincarnos en oración delante de Dios, recordar sus promesas, recordar la gracia pasada que hemos recibido, y caminar en este momento pidiéndole puntualmente cada día. Comienza en oración, pidiéndole puntualmente a Dios por lo que tú necesitas en oración. Dentro de tu oración y tu conversación con Dios, recuerda, la oración no es otra cosa que conversar con Dios. Algunos dirán: es que yo no sé orar. Si sabes hablar, si sabes platicar, sabes orar. Solamente platica con tu Dios que está en los cielos y dile: Padre nuestro que estás en los cielos, y exprésale tu corazón. Pero dentro de esa oración admite tu inhabilidad para solucionar el problema. Esta es una parte muy hermosa de la narración, en donde Josafat en su oración, y nos dice el versículo 12 cómo Josafat oró y dijo: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Y fíjate lo que dice: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Se vale decirle a Dios: no sé cómo hacerle, no tengo el recurso. Señor, tengo una inhabilidad para enfrentar esto, y por eso es que recurrimos a Dios. Y esa es una buena situación para encontrarnos, porque escucha, la única persona que Dios no ayuda es aquella que piensa que no necesita la ayuda de Dios. Porque muchos pueden estar enfrentando este tiempo en sus propias fuerzas y no piensan, ni están buscando, ni están pensando en Dios. Pero tú y yo somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo, y sabemos que nuestra ayuda viene del cielo en los días soleados y en los días de tormenta. Y necesitamos buscar la ayuda de Dios, y te lo aseguro, Dios nos rescata. Dios
va con nosotros, como lo hizo hace más de 2700 años con este personaje Josafat, con este rey que se humilló delante de Dios. Porque si tú y yo nos humillamos y buscamos su rostro en oración, Él va a intervenir, Él va a sanar nuestra tierra. Y en esa oración estamos nosotros caminando, confiando en los recursos de Dios. Josafat oró nuevamente el versículo 12 y dijo: en ti hemos puesto nuestra esperanza. Es confiar en los recursos que Dios tiene para nosotros a nuestro favor. Recuerda, Él es el Dios del universo, el Dios de los cielos. Y en este tiempo más que nunca necesitamos buscarlo, clamar a Él. Muchas veces vivimos vidas cansadas, aún cristianos. Vivimos vidas cansadas porque estamos luchando nuestras batallas en nuestras propias fuerzas. Y ese no es el diseño que Dios tiene para la humanidad. Ese no es el diseño que Dios tiene para el cristiano. Necesitamos orar a Dios y saber que, sí echa el entusiasmo y trabajo, tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a ver ahorita en la historia cómo Josafat salió con el pueblo, con el ejército, a hacer frente a estos 3 ejércitos. Tú y yo tenemos que hacer puntualmente cada día nuestra parte, pero tenemos que ver que no es en nuestras fuerzas, porque aún en nuestra debilidad Él se fortalece, Él se perfecciona su ayuda, pero necesitamos reconocerlo. Muchas veces vivimos vidas cansadas y desanimadas. Y nuevamente hay muchos que no están buscando la ayuda de Dios. Y quizá nada más va a apretar estos tiempos y muchos van a empezar a buscar la ayuda de Dios. Y ahí vamos a estar tú y yo para saberlos guiar a buscar al Padre que está en los cielos, que quiere ayudarnos. Zacarías escribe en el capítulo 4, versículo 6: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y así vamos a enfrentarlo. No es con fuerza que tú y yo tenemos que enfrentar este tiempo, es con el Espíritu de Dios que nos guíe, que nos ponga en paz y que pelee nuestras batallas, como vamos a ver ahorita. Necesitamos mantenernos firmes en la fe. Después de que Josafat hizo y convocó ayuno y oración, son tiempos también de entrar en ayuno, apartarnos de algo, aquello delicado, aquello que nos quita el tiempo para dedicarlo a oración en estos tiempos. Y Josafat llamó a todo el pueblo a ayunar y orar. Y ya que estaban orando, levantó esa oración que ya hemos visto, vino la respuesta de Dios. Y narra cómo uno de los sacerdotes recibió una palabra profética. Quiere decir que escuchó de Dios y le habló al pueblo y le dijo: habitantes, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Lo dice en el versículo 20. Habló de parte de Dios y dijo, crean y van a permanecer y podrán permanecer firmes. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que estar firmes. Firmes es nuestra parte. Estar firmes delante de Dios es lo que a ti y a mí nos toca hacer. Y Dios va a pelear nuestras batallas. Estar firmes es tener una actitud mental que dice: voy a confiar en Dios. Básicamente tiene que ver con la fe. Necesitamos enfrentar este tiempo con fe, como lo hacemos en todas las áreas, en todos los tiempos de nuestra vida cristiana. Es en fe, escúchame. La fe honra a Dios. Y si tú y yo estamos enfrentando este tiempo con fe, Dios está siendo honrado. ¿Y sabes qué? Dios honra a los que lo buscan en fe. Y Él va a respaldar nuestro caminar. Necesitamos estar firmes. Esta firmeza, déjame ilustrártela, porque imagínate salir a la guerra. Josafat con su ejército y los otros 3 reinos con su ejército. Y cuando salían a la guerra, los soldados tenían que estar firmes. Y los comandantes y los generales era lo que les decían: manténganse firmes. Porque podía haber un soldado ahí y de repente podía sentir temor. Y en el temor salir corriendo. Y cuando hacía esto, animaba al ejército enemigo y desanimaba a los que estaban. Imagínate que tú estabas ahí listo para hacer batalla y aquel que te debía cubrir las espaldas de repente sale corriendo, se atemoriza y empieza en cobardía. Y no, ahí necesitamos estar en fe, firmes.
unos con otros como la iglesia de Cristo enfrentando este tiempo. Escucha, esta tormenta no se navega con argumentos, se navega creyendo en el Dios que es más poderoso que esta tormenta. La fe, el caminar con fe en nuestra vida cristiana, tienes que entender que la fe, confiar en aquello que no vemos, esperar en aquello que todavía no vemos, pero sabemos que va a venir. La fe no opera en lo posible. La fe siempre opera en lo imposible, porque si la fe operara en lo posible, eso no honra a Dios. Acuérdate, nuestra fe honra a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está esperando que Dios opere, que Dios trabaje en lo imposible. Quizá tú escuchas noticias, ves situaciones personales, familiares, de empresa, y tú dices, esto se ve imposible, es un tiempo para la fe. Y estate firmes. Tener miedo no te descalifica para funcionar en la fe. ¿Sabes qué? Si tienes temor en esta época, es algo esperable y es algo normal. Pero necesitas levantarte en fe sobre ese temor y estar firmes. En Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 20, versículo 15, nos esta persona le dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, aquella persona que recibió la palabra profética, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Wow. Y yo creo que son palabras también que Dios nos está hablando en este momento. Y Dios te está diciendo, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar firmes, firmes. La vida cristiana se vive por fe. De principio a fin, la vida cristiana se vive por fe. El apóstol Pablo la vivió por fe desde que recibió a Cristo, ahí en ese momento donde Jesucristo se presentó a él, y la vivió por fe hasta sus últimos días, que como la tradición nos dice, murió siendo martirizado, pero fue en fe. Y Pablo nos escribe en Colosenses 2:6, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. De la manera en que tú y yo comenzamos nuestra vida de fe, esa es la misma manera que tenemos que enfrentar esta tormenta. El mismo Pablo nos dice en Efesios 2:9 que nuestra fe, alcanzar la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es por algo bueno que tú y yo hicimos que ganamos la salvación, es porque creímos en fe. Entonces, nuestra fe lleva nuestra alma al cielo, porque al creer en Jesucristo, en que es el rescate de salvación del Padre enviado al mundo, al creer que Jesucristo caminó a la cruz y en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, en el creer que Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por ti y por mí en este momento, esa fe lleva nuestra alma al cielo, porque somos parte de la familia del Padre, somos hechos hijos de Dios, nuevas criaturas. Pero ¿sabes qué? Esa misma fe traerá el cielo a tu alma en estos tiempos. Firmes. Recuerda, la victoria es un regalo de Dios. Mira lo que nos dice 1 Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria. Para que exista victoria tiene que haber una batalla o una tormenta. Y ahorita es un tiempo ideal para que tú y yo seamos victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Pero mira el siguiente versículo, el versículo 58, lo que nos dice. La victoria es el regalo de Dios. Necesitamos darle gracias porque la victoria es a través de Jesucristo. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que estamos viviendo, lo que estamos batallando no es en vano. La victoria es el regalo que Dios nos va a dar. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Estar firmes e inconmovibles.
como ese ejército que está enfrentando al otro ejército, aunque se ve más poderoso, pero con la promesa de que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Déjame darte esta ilustración. En ocasiones tú has oído seguramente como si un animal furioso te ataca, tú tienes que estar firme, porque si sales corriendo, o sea, se va a animar y te va a perseguir más, va a notar el temor, ¿no? Si un perro viene a morderte, tú debes de quedarte firme, ¿no? Pero déjame dramatizarlo un poquito más. ¿Qué sucede si de repente ves un león salvaje y ese león te ve a ti y corre hacia atacarte? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Espero que nunca lo vivas. Espero y oro que nunca pases ese momento. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Quedarte firme. Porque si tú sales corriendo, animas más el ataque del león. Y lo que tienes que hacer es quedarte firme. Y ese animal, cuando viene corriendo hacia ti y te ve seguro y firme, va a llegar un momento en donde va a parar su ataque y va a retroceder. Claro que mientras estás esperando ese momento, hay toda una cantidad de sentimientos y emociones sucediendo en tu corazón. Pero esto es la fe. Tú y yo debemos de estar firme. Y tú dices, ¿y cómo puedes estar firme de una manera práctica en este momento? Continúa tu vida cristiana como la has vivido. Sigue buscando a Dios todos los días. Síguete congregando como lo estamos haciendo en línea. Anima a otros. Ten tu grupo pequeño. Oren unos por otros. Muestra tu generosidad hacia la iglesia. No pares de dar. No son tiempos para parar, son tiempos para estar firme. Continúa dando tus diezmos. Ser generoso con aquellos que están en necesidad. Busca a Dios en oración. Recurre a Él principalmente y antes que cualquier cosa recurre a Dios. Eso es estar firmes. Es lo que Dios nos dice. Regresando a la historia de Josafat, es muy interesante porque Dios le dice, o sea, escucha su oración, le da una respuesta, una confirmación y le dice, confíen, estén firmes, la batalla no es de ustedes, es mía. Y entonces lo que hizo Josafat, y este es el último paso en la tormenta, en la victoria de su batalla, es que le dio gracias por adelantado a Dios. Y fíjate lo que hizo, nos dice el versículo 21. Dice, el rey nombró cantores, ya es el día de la batalla, levantó a todo el ejército, los uniformó y están saliendo a la batalla. Dice, el rey nombró a cantores que caminaran delante del ejército y estos es lo que le cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. O sea, imagínate la escena. Está todo el ejército, allá están los otros 3 ejércitos, vienen furiosos como leones rugientes a atacar. Y aquí está el ejército de Israel firme. Pero el rey y el pueblo pusieron a los levitas, a los cantores, a los que cantaban esta alabanza, estas adoraciones a Dios. O sea, que pusieron a los del coro enfrente. Y tú dices, está muy chistoso, ¿no? ¿Por qué ponen a los del coro enfrente? Porque lo que estaban haciendo es dándole gracias a Dios en adelantado por una victoria que ellos sabían que venían. Eso es fe. Y esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Tú y yo tenemos que darle gracias a Dios. Su amor perdura. Hoy, esta semana, todo abril, todo marzo, lo que dure esta tormenta, su fiel amor perdura para siempre. Y tú y yo debemos de presentar nuestra necesidad en oración y luego caminar en adoración firmes, dando testimonio de aquel que creemos. Y tú dices, ¿y por qué deberíamos de hacer todo esto? Escúchalo. Dios nunca ha perdido una batalla. Y si tú y yo lo involucramos en nuestra batalla, pues está bien, ¿no? Porque Él no pierde batallas. Y este es el principio. A veces pensamos que nosotros tenemos a Dios en nuestras manos. Y no es así. Es Dios quien nos tiene a nosotros en sus manos. Y Dios nos está diciendo en este tiempo, relájense, déjenme hacer lo mío. O sea, tú y yo necesitamos hacer lo nuestro, puntualmente. O sea, tienes que tomar decisiones, tienes que dar tus pasos en fe. Pero Dios dice, pero también déjame a mí hacer lo mío. Y necesitamos confiar, necesitamos estar en paz. Había una familia que estaba en su casa y de repente la casa se incendió, toda la casa. Y entonces era de varios pisos y el papá alcanzó a salir al jardín y se dio cuenta que su hijo seguía en la casa en el segundo piso y le gritó a su hijo se asomó en la ventana
y le gritó a su hijo: salta, hijo, yo te cacho. Pero el hijo estaba obviamente con temor, veía las flamas, el humo, el ruido, las sirenas, y le gritaba al papá: es que no te veo. Y el papá le dijo: no importa que no me veas, lo importante es que yo sí te veo. Confía y salta. Y entonces el niño saltó y el padre lo cachó y se salvaron. Mira, lo importante no es que tú y yo veamos a Dios. Y a lo mejor estás pasando tiempos y pasarás tiempos difíciles. Y de repente preguntas: Dios, ¿dónde estás? Pero lo importante no es que lo veamos. Lo importante es que tú y yo somos vistos. Tú y yo tenemos un Padre en los cielos que dice: confía. Solamente estate firme en la fe. Adora a Dios y todo va a estar bien. El final de la historia de Josafat es este. El ejército salió con esos levitas, con esos cantores, cantando alabanzas, dándole gracias a Dios. Y cuando llegaron al frente de la batalla, ¿sabes lo que encontraron? Que el ejército enemigo había peleado en contra de ellos, había sido confundido. Y lo único que encontró el ejército de Israel fue puros cadáveres. Se habían eliminado ellos mismos. Y tardó 4 días solamente en recoger los despojos. 4 días, había tanta riqueza en el otro ejército y nada más se dedicaron a recogerlo y a regresar a Jerusalén. Y lo que dice el pasaje del capítulo 20 de Segunda de Crónicas es que el rey Josafat tuvo paz el resto de su reinado. O sea, Dios le dio el triunfo en la batalla. Dios peleó su batalla. Ellos nada más tuvieron que estar ahí siendo testigos de lo que Dios hizo. Y tú y yo de igual manera necesitamos caminar con esta seguridad, orando a Dios, reconociendo a nuestros enemigos, orando a Dios, reconociendo nuestras limitaciones, confiando en sus recursos, estando firmes en la fe, pasos certeros de fe, confiando, leyendo la Biblia, porque al leer la Biblia tu fe va a crecer, hablando unos con otros, escuchando mensajes como esto, porque aquí va a venir este crecimiento de nuestra fe que va a venir a enfrentar en estos tiempos, y Dios va a honrar a su pueblo que lo busca. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Adorar a Dios. Por eso es que comenzamos estos tiempos con estos cantos. Tú dices: pero ¿por qué cantan tanto? ¿Y por qué cantan a Dios? Porque esta es la manera en que hacemos guerra espiritual. Esta es la manera en que hacemos guerra y batallamos nuestras tormentas, adorando a Dios. Y yo quiero que lo pongamos en práctica en este momento. Ahí en tu casa, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a tomar un tiempo, vamos a hacer una oración. Yo ahorita voy a invitar al equipo de alabanza y vamos a entonar este canto. Este canto me encanta, se llama Levanta un aleluya. ¿Sí? Con el enemigo frente a mí, dice este canto, yo levanto este canto. Y tú y yo tenemos una tormenta enfrente de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Y vamos a entonar estos cantos. Y yo te digo, durante la semana vienen estos pensamientos, estos temores, esta depresión. O sea, pon esos cantos, pon esas alabanzas, cántala a Dios, adora a Dios, busca a Dios. Y eso va a estar, o sea, tú estás haciendo una guerra muy práctica de la manera que Josafat lo hizo. Y Dios pelea nuestras batallas y Él nos da nuestras victorias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos dedicando a buscarte a ti, escuchar de ti, aprender cómo navegar estas tormentas. Señor, tú conoces mejor que nadie de nosotros cómo es esta tormenta y cómo vencerlas. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada casa que en este momento está sintonizada. Señor, que tú puedas llegar a ella, visitarla, inundarla, llenarla de tu amor, llenarla de tu paz. Que tú pongas en paz cada corazón. Señor, que tú les hagas saber que tú eres el que peleas sus batallas. Señor, yo bendigo cada hogar. Yo te pido por una protección sobrenatural. Yo te pido por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te pido por esa sabiduría que viene de lo alto, para que ellos sepan navegar y caminar estos tiempos estrechos, estos tiempos difíciles. Señor, y yo te pido para que ellos sepan unirse entre ellos y levantar una adoración a Dios, unos cantos de alabanza a ti, como lo vamos a hacer en este momento. Guíanos en todo esto, en este tiempo. En ti confiamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Entonces, familia, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase y vamos a entonar este canto. Hazlo de todo corazón. Ahí en tu casa no te sientas raro, ponte de pie, pónganse toda la familia. A lo mejor le subes ahí a tu computadora, a la televisión, a tu teléfono el volumen para que se sienta así poderoso este canto. Canta con los levitas que van enfrente de la batalla y al levantar este canto tienes que saber que está llegando al cielo y pone en paz tu corazón. Así que adoremos a Dios. Amigos y familia, estamos en un tiempo muy oportuno para levantar nuestra esperanza, para levantar nuestra adoración todos juntos desde casa. Vamos. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Vamos, levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Vamos todos, levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor que descontrole mí. Vamos, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Vamos a decirlo, familia. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte.